esos gases efecto de invernadero, ¿sí? Eh, Como otra actividad, pues obviamente es la deforestación, ¿sí? Al no haber esa transformación, pues, de dióxido de carbono en oxígeno, entonces, también, obviamente, pues, incrementaría este gas. Bueno, entonces no, estos gases, estos gases de efecto invernadero, qué es lo que hacen? Pues que no, como en el caso anterior, pues no se reflejan, ¿sí? Nuevamente a la atmósfera, ¿sí? Sino que eh, quedan atrapados, ¿sí? Quedan atrapados, lo cual incide, pues, en ese incremento de la temperatura. Ese incremento de la temperatura, ¿qué es lo que ha ocasionado? Recording stopped. Ay, Dios. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ah, ya, perdón, es que aparece ahí un anuncio, no sé. Me asusta que de pronto no me estén escuchando, ¿listo? Bueno, entonces lo que hacen, pues, esto es atrapar, pues, esta radiación y no se refleje como normalmente se hace, sino que queda atrapada. Ay, Dios santo. Ay, señor. ¿Sí me escuchan? Parece que tengo como... Sí, es que ahorita sí me parecía que había como conexión. Hijo, ahorita se me presenta este inconveniente. Bueno, esperemos que pueda avanzar. María Fernanda, te pido el favor, si no me escuchan o algo, si dejan de escucharme, por favor, me puedes enviar un mensaje al WhatsApp. ¿Cómo, perdón? Ah, ya, listo, listo. La pantalla sí se está compartiendo, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, entonces, estos son los que incrementan esa temperatura y ocasionan eh, lo que es el cambio climático, ¿no? Ese incremento de la temperatura ocasiona pues el cambio climático que hablábamos. ¿Qué hablábamos que era el cambio climático? Sí, ese incremento de esas condiciones extremas, ¿no? El incremento de, de sequías, ¿no? Largos tiempos de sequía, eh, sí, y obviamente repercusiones tanto en salud, pues como en ciertos sectores, ¿no? Como en la alimentación, por ejemplo, ¿no? Eh, con estas sequías, pues muchas veces se pierden los cultivos. eh, yo no sé si ustedes han notado también cuando hay aquí lo que le llamaban heladas, ¿sí? Sí, también se pierden, por ejemplo, esos cultivos, los cultivos de papa, ¿no? Entonces, tiene afectaciones, pues, tanto en la alimentación,
Si cambiamos las condiciones o si el hábitat, ¿sí? De toda esa comunidad biótica, pues, ¿qué va a incidir? Principalmente, pues, en la pérdida de ciertas especies, ¿sí? Por eso ustedes ven que hay muchas especies que ya se han perdido y que otras están en vías de extinción, ¿no? Por todos, pues, estos cambios en el clima, ¿sí? Eh, en la economía, obviamente, ¿no? Si yo tengo incidencia, si yo tengo incidencia en estos, si yo tengo incidencia en esos, en que se me perdió un cultivo, si yo soy agricultor y vivo de la agricultura, pues si tengo incidencia, pues lastimosamente va a repercutir en esa economía familiar, ¿no? Y esto pues a lo que hablábamos cuando hablábamos de las fuerzas motrices del desarrollo económico, ¿no? Si recuerdan el indicador que medía eh, parte de esa economía de un país, ¿si recuerdan? ¿Qué era qué? ¿Cuál indicador? Sí. Entonces incide pues en ese Producto Interno Bruto, ¿no? Todas esas afectaciones. También afectaciones sociales, ¿no? Eh, si unas lluvias, ejemplos, ¿no? Si unas lluvias torrenciales, pues afectan eh, toda, digamos, una población, destruye, digamos, todas las viviendas en una población. Esta población, pues tiene que trasladarse hacia otros sitios, ¿sí? Y entonces, ¿esto qué ocasiona? Pues que estas personas de pronto se instalen en sitios donde no tienen una adecuada prestación de servicios públicos, tienen inadecuadas condiciones de vivienda, eh, también desplazamientos cuando ya el terreno, por decir algo, se vuelve infértil, ¿no? Eh, también también puede ocasionar este tipo de alteraciones, ¿no? Entonces también afecta pues en aspectos sociales en la población, ¿no? Y principalmente pues también tenemos que el cambio climático afecta en la salud de las personas. ¿Conocen algunos efectos en salud? ¿Cuáles podrían ser algunos efectos en salud de ese cambio climático? ¿Me pueden mencionar algunos? ¿Sí me escuchan? Sí, por esos cambios bruscos, ¿no? De hecho, en este momento, pues estamos viviendo ese tipo de situaciones, ¿no? Eh, de hecho, pues estuve con gripa pues la semana pasada y por eso tuve que ausentarme, ¿no? En la sesión pasada, ¿no? Eh, hay muchos, por esos cambios, ¿no? De temperatura, pues inciden en lo que tú dices. Ese es uno de los efectos, Profe, pues. ¿Cómo, perdón? profe, también pues hemos mirado en la actualidad y en muchos pueblos de Nariño incluso que eran súper fríos, está el cambio climático muy drástico y eso ocasiona problemas en la piel como cáncer por tan altas temperaturas. Bueno, eso ya incidiría en el caso principalmente incidiría es por eh, la alteración de esa capa de ozono, ¿no? Más que todo, la incidencia de la radiación ultravioleta, ¿no? Incidiría pues como en ese caso, ¿no?
o prácticamente lo asimilaríamos eh, con el incremento de estos gases fluorados, que son los que afectan la capa de ozono, y por esta razón la incidencia de esa radiación ultravioleta, ¿sí? Entonces, por ese lado, ¿no? Por ese lado, la incidencia de pronto de cáncer de piel, ¿no? Sí, también puede ser. Y sí, se ha observado lo que tú dices, digamos, mayor reflejo de esa radiación ultravioleta en zonas frías, ¿no? En las zonas frías hay mayor como incidencia de esa radiación ultravioleta, ¿sí? Por ese lado podríamos presentar, pues, sí, afectaciones. De hecho, a ver, tengo aquí, hay aquí en Pasto, hay un solmáforo que mide esa radiación ultravioleta eh, y indica, ¿no? Indica, pues, en qué nivel de exposición a esa radiación estamos, ¿no? Este solmáforo está ubicado en el CAI del Morazurco. Bueno, yo en este momento ¿qué es? No he pasado por el solmáforo, no he detallado si sí está funcionando, porque esto lo instalaron hace varios años a través del IDEAM, instalaron en diferentes ciudades, ¿no? Incluida Pasto. Yo creo que también la escogieron por ser una ciudad eh, pues donde tenemos pues la altura sobre el nivel del mar pues es considerable. Entonces creo que también lo escogieron por esa razón, ¿no? Y bueno, ahí podemos darnos cuenta si tenemos que utilizar protector solar. De hecho, pues debemos utilizar, ¿no? Ya es algo que como un hábito que debemos tener, ¿no? Utilizar el protector solar es algo básico que para poder pues prevenir, ¿no? O cuidarnos pues ante estos efectos en salud. Pero aquí pues como les digo, con estas solmáforos podemos evidenciar pues qué tanto riesgo hay en cuanto pues a esa radiación ultravioleta. Bueno, otros aspectos en salud, efectos en salud por el Profe, cambio climático. ¿Sí? pues yo había escuchado que pues debido a, a los cambios también nos está afectando el incremento en cuestión de infecciones o bueno, las enfermedades por vectores, como lo es los mosquitos como el dengue, la malaria, debido pues a que se están adaptando más a los nuevos climas que antes no, pues no manejaban ellos, ¿sí me hago entender? Sí, sí, es cierto. Ajá, esto incrementa considerablemente, ¿no? Considerablemente el desarrollo, pues, de estas enfermedades transmitidas por vectores, ¿no? Incrementa los casos. De hecho, aquí en Nariño, ¿no? Aquí en Nariño, eh, anteriormente no teníamos, ¿no? No teníamos como tanta incidencia. Bueno, en Tumaco, ¿no? Principalmente en Tumaco, pero hasta hace algunos años se encontraron casos ya, por ejemplo, detectados, casos de enfermedades transmitidas por vectores, casos en el Remolino, ¿sí? Sí, ya como que lo que tú dices, ¿no? La adaptación de estos vectores, pues, a ese aumento, pues, de temperatura, lo que ocasiona, pues, incremento en este tipo de enfermedades. Sí, este sí es bastante impactante, ¿no? Lo que es enfermedades transmitidas por vectores, el incremento de ese tipo de enfermedades por esos cambios, el cambio climático, ¿no? También, también hay afectaciones
la calidad del agua, ¿no? Si recuerdan cuando hablábamos, pues, o cuando ustedes hacían las exposiciones eh, de estas enfermedades vehiculizadas por agua, observábamos que esa disminución, por ejemplo, disminución de los caudales que se da obviamente cuando tenemos épocas de sequías extensas, disminuyen los caudales de las fuentes de agua y entonces esto hace que la concentración de contaminantes pueda desencadenar pues esas afectaciones por la ingesta de agua que no ha tenido de pronto un tratamiento eficiente, ¿no? De hecho, también hablábamos del incremento de enfermedades, por ejemplo, por Cryptosporidium, porque mm, este parásito podría, o sea, los huevos, ¿sí? Podrían quedar dentro de algunas capas, ¿sí? Del suelo, ¿sí? Y estas podrían llegar y contaminar fuentes, fuentes subterráneas y desencadenar, pues, la afectación en la salud por este tipo de enfermedades vehiculizadas por agua, ¿no? Entonces, también hay una incidencia de ese incremento, ¿no? De ese incremento. De hecho, o sea, hay enfermedades, perdón, por ejemplo, hablábamos que el Cryptosporidium no era tan fácil, no era tan fácil su tratamiento, ¿no? Porque incluso podía soportar concentraciones de desinfectante, sobrevivir a ciertas concentraciones de desinfectante y obviamente permanecer en el agua y podría pues causar esos efectos en salud, ¿no? Entonces, muchos municipios no están preparados, ¿sí? Con plantas de tratamiento que tengan, digamos, buena capacidad de filtración, porque lo que habíamos hablado en cuanto a este tipo de parásitos, en cuanto a Giardia y Cryptosporidium, es que estos eran removidos principalmente por unidades de filtración, ¿sí? Entonces, muchas veces las plantas de tratamiento carecen de esa tecnología, se podría decir, y lo que ocasionan es el paso, ¿sí? de estos organismos ocasionando pues esos efectos, ¿no? De hecho, yo no sé, hace como unos 4 o 5 años, yo no sé si escucharon el caso de los eventos que se generaron en Ipiales, ¿no? Nadie escuchó de pronto, eso fue, o sea, hubo, yo creo que unas 2.000 personas afectadas y digamos que en la investigación de campo que realizó, porque vino el ministerio, del instituto, vinieron del Instituto Nacional de Salud, bueno, todas las entidades de salud estaban pues haciendo investigación de campo para averiguar, bueno, qué fue lo que pasó, ¿no? Los casos que se presentaban, cuando los casos se presentan, digamos, en diferentes puntos de la ciudad o de la localidad, ¿sí? Generalmente uno puede decir o podría ya relacionar que tiene, de pronto posiblemente tenga relación con la ingestión de agua, ¿sí? Generalmente eso es lo que sucede, ¿no? Pero ellos, pues, inicialmente lo que hicieron, el Instituto Nacional de Salud, bueno, el laboratorio, los profesionales de salud ambiental del instituto,
las personas de la Secretaría de Salud de Ipiales, pues fue indagar, ¿cierto? Sobre la alimentación pues, de los afectados. También simultáneamente hicieron tomas de muestras de agua. La fuente de agua de Ipiales es el Río Blanco, ¿sí? Y este río recibe descargas de aguas residuales, si no estoy mal, recibe las descargas de aguas residuales, creo que de Cumbal, bueno, de otro, no estoy muy segura, pero de otra población, ¿sí? Y luego, después de recibir esas descargas de aguas residuales domésticas, ¿alguien me quería intervenir? No, sí, profe. No, no, pero ya usted ya lo respondió. Sí, es que, por ejemplo, acá en Ipiales la contaminación del agua es muy alta, no solamente por el sector de Cumbal, sino también es que en el transcurso, pues, de el recorrido del río, muchas de las personas, más que todo de campo, botan sus residuos también ahí. Y por eso, a pesar de lo que usted nos comentaba, que se le hace el manejo pues al agua para mantener un buen estado, esta sigue siendo, no es tan buena, no es potable y pues por eso no es tan recomendable consumirla. Sí, bueno, allá se presentan diferentes circunstancias, ¿no? O sea, yo pienso que pues, estamos hablando pues de los efectos del cambio climático, ¿no? Cuando tenemos periodos secos, entonces, ¿qué pasa? Disminuyen los caudales y obviamente van a incrementar la concentración de esos contaminantes, ¿sí? ¿Y qué pasa? Otro factor en Ipiales, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de conocer pues la planta de tratamiento de Empobando, que es la empresa pues que presta el servicio en Ipiales. Y realmente, o sea, sí es una planta convencional, pero tenía muchos problemas porque era una planta muy vieja, ¿sí? Y no solamente tenía problemas, digamos, de la planta, con la planta de tratamiento, instalaciones pues muy obsoletas, o sea, unidades de filtración pues que no cumplían pues con todo lo que se requiere para estos incrementos de concentraciones de contaminantes en el agua, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar pues de una planta de tratamiento de agua potable que de una de agua residual, ¿no? O sea, son diferentes pues las condiciones, obviamente las concentraciones también difieren, pero cuando tenemos disminución de caudales y tenemos descargas de aguas residuales, pues vamos a tener prácticamente, o sea, una remoción bastante considerable en una planta de tratamiento, ¿sí? Y si no tenemos, o en el caso de Ipiales, que no tenía pues la capacidad, ¿no? Porque tenía problemas, deficiencias en su planta de tratamiento. Igual también tuve la oportunidad de detectar fallas en la red de distribución, ¿sí? Porque ellos tenían sectores de la red aún con tubería de asbesto cemento, ¿sí? Ni siquiera habían sectores, no todos la red de distribución del agua en Ipiales eh, era con PVC, ¿sí? O sea, sectores donde tenían aún redes de asbesto cemento, donde sabemos que estas tuberías pues van a generar mayor capa biológica y obviamente una mayor contaminación eh, del agua, ¿sí? Entonces, eran bastantes, digamos, los problemas que tenía esa prestación del servicio de acueducto en Ipiales, ¿no? Como les digo, sí tuve la oportunidad de conocer y por eso pues eh, comento la situación, ¿no? No tuve la oportunidad cuando se presentó pues el caso, estos eventos, hace como 2, 3 años, de enfermedades diarreicas que se presentaron allí en Ipiales.
No tuve la oportunidad pues de participar dentro de esa investigación de campo, no, pero sí conocía años atrás de la problemática pues de esa prestación del servicio, ¿no? Entonces, cuando me refiero a esto porque cuando una entidad prestadora pues de institución prestadora pues del servicio de acueducto no está preparada, ¿sí? Para estos cambios, ¿sí? Pues realmente va a repercutir finalmente en esa calidad del agua suministrada, ¿no? Caso contrario con lluvias torrenciales, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues nos incrementa considerablemente esas características físico-químicas y microbiológicas, ¿sí? Eh, tampoco, tampoco están preparadas, tampoco están preparadas las entidades territoriales, los municipios, para soportar estos cambios drásticos, ¿no? Tanto calidad del agua por sequías, ¿sí? Disminución de caudales, aumento de concentraciones de contaminantes, como por la afectación por lluvias torrenciales que también alteran la calidad del agua y que donde en algunos municipios, por ejemplo, las plantas de tratamiento son diseñadas o estuvieron diseñadas bajo unas ciertas características de calidad del agua que eran las que predominaban en el tiempo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esas características físico-químicas, se diseñaron unas plantas de tratamiento eh, que no, en este momento no son suficientes para hacer ese tratamiento y poder cumplir con las normas de calidad del agua, ¿sí? Para que no haya efectos en salud. Entonces, no están preparadas, por eso en este momento las autoridades en salud y también las autoridades ambientales deben estudiar y realizar también unos mapas de riesgo en torno a esa calidad del agua que es para consumo humano, ¿no? También en eso creo que están trabajando, hay nuevas normas para determinar los riesgos que hay de calidad del agua y que también, como les decía, están afectados por ese cambio climático, ¿no? Entonces vemos que tanto por tanto por contaminantes que nos afectan directamente con la inhalación. También están estos otros contaminantes que inducen pues a, esa, a ese calentamiento global, a ese incremento de temperatura y eh, el consecuente cambio climático, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, unidas, pero son dos términos diferentes, ¿no? El cambio climático y el calentamiento global. ¿Sí está claro? Sí, Bueno, profe. y quiero finalmente pues hablar un poquito pues del marco normativo internacional, porque conocemos pues que esta problemática ambiental de contaminación del aire es una problemática mundial y que por la misma razón pues todos los países tendrán que o están unidos, ¿cierto? O algunos países están unidos pues para esta disminución de estos gases efecto de invernadero, ¿no? Entonces, desde el año 92, pues que hay esta convención marco sobre el cambio climático, ¿sí? Ya empiezan pues a tocar pues este tema, ¿no? De las afectaciones, pues, ¿no? De todo ese sistema climático y las repercusiones, pues, como lo veíamos en todos estos sectores, ¿no? Está en el 98, pues, el protocolo de Kioto, donde ya establece unas metas, ¿no? Pero de disminución, pues, de esos gases efecto de invernadero, principalmente, pues, a países industrializados,
Sin embargo, pues en este protocolo, pues no todos los países más industrializados fueron los que digamos, aceptaron esa reducción de esos gases de efecto de invernadero. Entonces, por eso, pues, no ha sido, como les decía, este tema no es legalmente vinculante, ¿no? O sea, los países no los van a sancionar, ¿sí? Eh, pero pues con todos estos efectos que miramos, ¿sí? Con todos estos efectos, los países sí deberían ya tomar en serio esta problemática y empezar a tomar acciones para reducir estos gases, ¿no? Estos gases de efecto de invernadero, ¿no? Está pues la COP21, esta fue la primer acuerdo pues universal en materia de cambio climático, y ya pues como técnicamente ya definieron pues unas metas, ¿no? Unas metas de acuerdo a estudios de cada país, ¿no? De cuánto, por ejemplo, eran las emisiones de dióxido de carbono, ¿no? En cada país. Como les decía, depende, cada actividad, ellos van, digamos, con una metodología, van sumando a toneladas de dióxido de carbono, ¿sí? Eh, por ejemplo, si hay actividad ganadera, ¿no? Entonces tomarán eh, lo que es el óxido nitroso, pues, ¿no? Y lo relacionan luego con toneladas de dióxido de carbono. Entonces, aquí ya se establecen unas metas, ¿sí? Por cada país, ¿no? Cada país pues dice, bueno, yo me comprometo a cumplir esta disminución de estas toneladas de dióxido de carbono, estas van a ser mis acciones, yo tengo estas mayores generaciones de gases de efecto de invernadero, entonces esto es lo que voy a plantear para poder disminuir esas acciones. Ay, caramba. Eh, uy, espérenme un momentico. Este, sí, sí me escuchan. Me disculpan, es que se me estaba agotando la batería. Bueno, entonces, estas reuniones de la COP21, pues se han venido desarrollando, incluso de la que hablábamos, de la última que fue en Glasgow, donde ya prácticamente daban un límite para, por ejemplo, la utilización de carbón, ¿no? La utilización de carbón en los países pues donde aún continúan pues con este tipo de combustible, ¿no? Entonces pues ya hay bastantes acciones pues tendientes pues a esa disminución de gases de efecto de invernadero, pero que a veces no son suficientes, ¿no? Por ese acelerado incremento pues de la temperatura. No sé si ustedes conozcan aquí en Nariño, eh, ¿qué actividad creen que es la mayor aportante de gases de efecto de invernadero? ¿Cuál creerían ustedes que es la mayor actividad? Sí, sí. Y para el caso específico de Nariño, es la deforestación por cultivos ilícitos.
Eso, los expertos, pues, o los asesores, pues, que tienen, pues, el Ministerio, pues, de Ambiente para hacer ese tipo de estudios, pues, ellos dan unos aportes, ¿no? Unos aportes eh, de toneladas, de emisiones de toneladas de dióxido de carbono, de acuerdo, pues, a las áreas de deforestación, ¿no? Como les digo, en el caso de Nariño, esa deforestación está principalmente por los cultivos ilícitos. Entonces, para el caso de Nariño, pues la primera acción que tendría que estar formulada en ese plan para lo que es de mitigación y adaptación del cambio climático, estaría sujeto a proyectos tendientes, pues, a recuperación de esos bosques, ¿sí? Para poder disminuir, por decirlo así, las emisiones de dióxido de carbono. Cada actividad, como vuelvo y reitero, o sea, cada actividad se vincula, pues, con cierto porcentaje de toneladas, pues, de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, sí, esa sería, pues, como dentro de las primeras acciones, ¿no? Y en nuestro departamento, que estaría ligado, pues, a esos proyectos tendientes a reforestar, pues, esas zonas protectoras, ¿no? Esos bosques, ¿no? Que pues incidirían, pues, en esos gases de efecto de invernadero. Pues creo que hasta allí, sí, hasta allí tendríamos, pues, el tema de contaminación del aire. Hemos abordado, pues, tanto los contaminantes directos, ¿sí? Que inciden en un efecto directo en la salud. Y también hemos hablado de las contaminantes que indirectamente, pues, están afectando el incremento de la temperatura y el consecuente cambio climático y finalmente esos efectos en salud. ¿Sí? Entonces, ya abordamos, pues, esas dos condiciones dentro del tema de contaminación del aire. Bueno, hasta ahí llegaríamos con este tema. No sé si tengan, pues, alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema. ¿No? ¿Está claro? ¿Quedó claro todo este tema de contaminación? ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, también aprovecho, pues, para informarles que pues el parcial lo tendríamos, si Dios lo permite, la próxima semana, ¿sí? Habíamos aplazado, el parcial lo teníamos programado para esta semana. Sin embargo, pues por solicitud, pues, de la mayoría de los estudiantes, este fue aplazado para la próxima semana, donde pues se evaluarán 3 sesiones, 3 temas, que es el tema de ecología y medio ambiente, el tema de fuerzas motrices y el tema de contaminación del agua. Entonces, yo voy a enviar a María Fernanda, voy a enviarle una guía para que ustedes estudien específicamente, pues, algunos aspectos, tanto, pues, las notas que han tomado en clase, como también algunas referencias bibliográficas para que tengan en cuenta. La idea era abarcar hoy también otra sesión, que es la de residuos sólidos. Sin embargo, pues es también una sesión un poquito amplia, es un poco extensa,
ahora incluso pues en el tema de los residuos generados en la atención en salud, que es en lo que más me enfoco, eh, pero no sé si abordarla o si dejamos pues para la próxima semana, dejaríamos el parcial y dejaríamos la sesión presencial en el tema eh, de residuos sólidos. No sé, ¿ustedes qué piensan? Pues ahorita que están ellos que voten de una vez. Sí. Sí. Y la vaina es que también, Yo también pienso lo mismo, doctora, porque ahorita ha pasado de todo. sí, sí. Eh, También pues entiendo que les tocó una semana un poquito compleja, ¿no? Teniendo en cuenta pues la presentación de parciales, creo, ¿no? Entonces, Y y profe, le contaba el tema de que los residuos parciales que tenemos son mañana. mañana. Ah, ya. Y la otra es que también en el tema de residuos, pues me gusta, generalmente a veces me gusta también hacer el recorrido, de pronto mirar las condiciones, el manejo dentro de la facultad o incluso dentro de la universidad, ¿no? Porque, digamos, como para afianzar, ¿no? Como los conocimientos, incluso detectar problemas o dentro de nuestra universidad, ¿no? Entonces, digamos que el tema de residuos sólidos, generalmente sí me gusta trabajarlo presencial, ¿no? Entonces, la otra situación es que tenemos pendiente, tenemos pendiente la práctica de contaminación, perdón, sí, de la práctica de contaminación del agua, ¿no? Yo le comentaba pues a María Fernanda pues el tema de no se había pues retrasado por el tema de mi vinculación contractual con la universidad, ¿no? Porque pues para salida de campo sí requiero pues estar por lo menos afiliada pues a lo que es riesgos laborales, porque a ustedes sí también tengo que garantizarles que el seguro que tienen ustedes como estudiantes pues esté actualizado, ¿no? Que esté vigente. Y entonces también había contemplado la posibilidad eh, de hacerlo por toda esta problemática pues que tenemos en este momento bueno, ustedes saben, estamos atravesando lo del pico, pues estamos pues bastantes circunstancias, entonces había considerado la posibilidad de hacer la práctica aquí en un acueducto, en un acueducto rural de aquí de la ciudad de Pasto, ¿no? Porque había hablado ya con Empopasto, ¿sí? Hablé hace como 15 días, sin embargo me dijeron que pues por esta problemática no están permitiendo el ingreso a la planta de tratamiento, entonces por lo tanto pues no habría práctica, ¿no? Entonces estoy contemplando que hagamos pues la práctica aquí en uno de los acueductos, que hagamos un recorrido aquí en uno de los acueductos de Pasto. La otra situación que estaba contemplando y por el problema es que definitivamente nos tocaría trabajar esa práctica con los dos grupos, ¿sí? Eh, eh, o sea que por separado, me refiero a que tendríamos que trabajar por separado, ¿no? Porque una visita de estas, pues, es muy difícil manejar, pues, un grupo de 59 estudiantes, ¿no?
Entonces, sí habría que trabajar el grupo del jueves y el grupo del viernes, ¿no? Yo no sé, María Fernanda, si tú me colaboras con el grupo del viernes, creo que no tendría inconvenientes, ¿no? Esto para no trabajar domingo, ¿no? O sea, para utilizar para esa práctica, con el grupo del viernes creo que no habría problema, ¿cierto? Porque sí podríamos tener la mañana del viernes para una sola práctica. Está aquí Daniela. Daniela, ¿estás? Daniela. Daniela no está, no está conectada. Sí, sí, hace un ratito, no sé qué pasa, pero ya. Ella es la representante pues del grupo del viernes. Creo que se le cortó el internet, Mafe. ¿A quién? Ah, Dani. A Daniela. Entonces, María Fernanda, yo quisiera mirar la posibilidad de, bueno, la próxima semana, ¿cómo teníamos programado? Tendríamos programado el parcial, ¿cierto? Tendríamos programado el parcial y la sesión de residuos, ¿no? Tendríamos jueves y viernes, ¿sí? O sea, el jueves con el grupo del jueves, pues el grupo 2 y el viernes con el grupo 1, ¿cierto? Esa sería la programación. Entonces tendríamos el parcial que es corto, no demoraría sino una hora, máximo una hora. Y tendríamos la sesión de residuos sólidos. Y, o sea, estamos hablando de el 27 y 28, ¿no? Sí, doctor. 7 y 28. Ya llegó Dani, si se le había cortado el internet, o sea, se le apagó también el computador. Y ya entró. ¿Ya entró? Sí, sí, profe, me sacó. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Es que lo que pasa es que les Ahora. comentaba que como tenemos pendiente la práctica de contaminación del agua, ¿sí? Eh, eh, por toda esa situación que se está presentando, pues que yo tengo que tomar la práctica de forma separada, ¿sí? No como inicialmente habíamos contemplado, de pronto en hacer solo un grupo para esta práctica, ¿no? Tendríamos que, o sea, hacer la práctica para los del grupo 1 como para los del grupo 2. Entonces, preguntaba si no habría inconveniente el viernes de tomar, porque esa práctica pues sí se nos iría pues como una mañana, disponibilidad para hacerla, trabajarla jueves y viernes. O sea, el viernes con el grupo 1, ¿no? Y no trabajar, o sea, porque de lo contrario, es que tengo que averiguar bien, ¿no? Tengo que averiguar bien la situación del trabajo, o sea, del día domingo, ¿no? Porque no sé, por decir algo, el caso de realizar práctica en este tipo de horario, ¿no? Tengo que averiguar bien esa parte. Por eso es que estoy también tratando de buscar que lo hiciéramos en el horario, pues en el horario que está contemplado, ¿no? Daniela, ¿sí me estás escuchando? Sí, doctora. O sea que el viernes tendríamos de O 8 sea, a... para la próxima semana está programado, está programado el parcial y el tema de contaminación, el tema de residuos sólidos, ¿sí? Y sería para la primera semana de febrero, o sea, estamos hablando del 3 y el 4,
el 4 de febrero, si todos tendrían la disponibilidad en la mañana, toda la disponibilidad en la mañana. Y lo mismo María Fernanda, no sé qué posibilidades haya. Así prácticamente así como trabajamos cuando fuimos a hacer la práctica en Chimayoy, ¿no? Lo que Eh, pasa, doctora, es que ese ¿Qué clase día tienen? de microbiología clínica con la decana de 7 a 10. Y ese día, o sea, se pudo porque la decana no está aquí en Pasto. Entonces ya fue como que, bueno, sí utilizan el espacio, pero no sé, porque también tenemos parcial con ella el 8 de febrero. No sé si la ¿Cuándo? semana antes, o sea, una semana antes, una semana después de la fecha que usted nos dice, tenemos parcial con ella. Entonces no sé si haya temática que debamos abordar para el parcial. ¿Me entiende? Ya. La otra es pues tomar el horario que está, o sea, tomar de 10 a 12, María Fernanda. Pues ahí se podría Perdón, tomar de 10 a 12 de la tarde. eso. Pues 1:30, porque hay gente que tiene práctica las dos, pero sí, sí se puede. Y con ella salimos antes. O sea, lo que sería decirle a la decana que si nos puede hacer el favor de salir una 40 Eso, podríamos minutos antes. trabajar esa parte y yo buscaría, porque yo tendría que trabajar, digamos, con usted, así como hicimos prácticamente en la práctica de Chimayoy. Mire que el grupo del jueves tuvo, digamos, otro recorrido diferente al grupo del viernes, ¿sí? Lo mismo haríamos para esta práctica, ¿no? El grupo del jueves iríamos a un sistema de pronto que sea un poco más fácil el traslado, ¿no? Lo que sí es que nuevamente tendríamos que contratar el bus, ¿no? De manera particular porque no tenemos realmente presupuesto ni apoyo, pues, o sea, de parte de la facultad, ¿no? Eso también quiero consultarlo con ustedes, ¿no? O sea, sería, pues, dependiendo de los sitios donde yo seleccione, contrataríamos, pues, el servicio de transporte hasta, pues, el sitio hasta donde nos alcance, pues, a desplazar, ¿no? Porque, pues, de hecho, luego, pues, habría un recorrido, pues, ya tendríamos que caminar, ¿no? Entonces, eso también quisiera consultarles. Si estarían de acuerdo ¿en qué es? Si estarían de acuerdo en que, en que hagamos la contratación, pues, para el desplazamiento, ¿no? Sería una vereda, pues, de aquí, de la ciudad, únicamente, ¿no? No sé, planteen, escucho propuestas, escucho sus opiniones. Ya. Ah, vale, vale. Sí. Ah, listo, sí. Igual pues nos reunimos sí, la próxima semana y ya. Igual yo ya habría avanzado como con el tema como de la ubicación, ¿no? La ubicación pues para la Profe, ¿y realización de sabe las... qué? Mejor usted les hace la propuesta directamente y pues que voten mejor Listo. presencial. Bueno, ¿Sí? bueno. ¿Parece? Listo, listo, María Fernanda. Entonces sí, dejamos por ahora hasta allí, avanzando pues con el tema de contaminación del aire. Y para la próxima semana pues tendríamos el parcial, ya te enviaría como una guía con referencias bibliográficas de cada uno de los temas y abarcaríamos pues el tema ya de residuos sólidos, ¿no? En eso quedamos, ¿no? Bueno, doctora, sí. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la atención.